Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico, aquí en el canal 5 Días. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes una edición más de este espacio. Hoy es miércoles 8 de marzo del año 2023. Son las 10 de la mañana con 2 minutos a esta hora en nuestro país. La temperatura en Asunción y Gran Asunción es de 27 grados centígrados. Un lindo sol el que tenemos en esta mañana. Un clima también, para mi gusto, bastante agradable, ¿verdad? Porque no estamos con mucho calor al que estábamos acostumbrados. Y buen clima, por lo menos el que se está presentando hasta esta hora en nuestra ciudad de Asunción. Como te decía, 27 grados la temperatura actual y actualizamos los datos del tiempo. La humedad actual es del 75%, soplan vientos al este. Para hoy se anuncia una máxima de hasta 30 grados en horas de la tarde, con un cielo que va a estar mayormente nublado, vientos variables, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas entre la tarde y noche de este día miércoles, es lo que dice la Dirección de Meteorología. Vamos a actualizar cómo se va a comportar los próximos 5 días. Miramos los datos del pronóstico extendido y tenemos que mañana jueves va a ser una jornada cálida con cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas para mañana, la máxima de 30 grados y la mínima de 23. El viernes, 32 de máxima, 23 de mínima, cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, vientos del noreste, chaparrones. El sábado, máxima 34 grados, mínima de 23, cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado y vientos del noreste. Y el domingo tenemos una jornada con máxima de 34, mínima de 22, cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, vientos del noreste y también se anuncian algunos chaparrones para el día domingo. Así se presenta entonces con temperaturas que van a oscilar entre 34 y 22 grados para toda la semana y algunos chaparrones también a lo largo de la semana, ¿verdad? No vamos a tener lluvias muy importantes, pero sí de repente alguna que otra precipitación para la ciudad capital y todo el departamento central es por lo menos lo que estamos viendo acá. En el resto del país también tiempo similar, ¿verdad? Para Ciudad del Este están con cielo cubierto en este momento, en Encarnación también. Así que van a persistir, por lo menos el reporte dice, persisten las lluvias y tormentas para varios puntos del país. Muy bien, como siempre estamos siendo presentados por el Working, que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia. La experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo Galería. Puedes hacer tus reservas al 0985-188-188. Es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También te recordamos que con Estornia medimos, identificamos, analizamos los hábitos e intereses de los consumidores, conectando las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenidos, somos innovación, somos Estornia, comunicación estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o en @estornia_py. El miércoles 22 de marzo en el Paseo de la Galería se viene el evento denominado Ruta de la Sustentabilidad, un evento exclusivo con conexiones únicas. Referentes y líderes de empresas relacionadas con temas de sustentabilidad estarán en un evento con una experiencia 360 que asegura visibilidad de marcas a nivel país. Anímate a seguir el camino de la sustentabilidad y participa de este evento organizado por 5 días. También te recordamos que podés optimizar los retornos de tus inversiones. En Avalon tenemos las herramientas necesarias para asegurarte desde CDA, bonos, acciones, fondos mutuos, inversiones inmobiliarias y mucho más. Comunícate con nosotros en nuestras redes o ingresa a www.avalon.com.py porque hoy es el momento de invertir. Y como siempre también te recordamos que con Epson estás listo para comenzar el año con las impresoras multifunción Epson EcoTank y con la aplicación Smart Panel. Transforma tu celular en un centro de impresión y escaneo. EcoTank de Epson ahorra tinta y cuida el medio ambiente. Registrando tu impresora en la página web de la empresa tenés 2 años de garantías. Para más información entra a www.epson.com.py. Tenemos la encuesta del día de hoy, o el sondeo, mejor dicho, que estamos haciendo en redes sociales. Hoy vamos a volver a hablar sobre el tema de energía. Por eso le estamos preguntando a la audiencia lo siguiente.
¿Qué debe priorizar el Paraguay con su excedente de energía eléctrica? Es la pregunta que le hacemos hoy a los televidentes del canal 5 Días. Y la respuesta que estamos recibiendo en este momento de la audiencia, ¿verdad? Porque arrancamos el programa con esto y ya tiramos a las redes sociales en @5díaspy, es el siguiente. Más industrias nos dice el 25%, transporte eléctrico nos dice el 33.8%, red de transmisión opina el 12.5% y bajar el precio al consumo el 28.8%. Está bastante dividido, ¿verdad? Me sorprende porque en realidad no hay una tendencia así muy fuerte, excepto lo del transporte, ¿verdad? Bueno, que hay una mayoría, pero está bastante bien distribuido por lo menos las opiniones de la audiencia en esta mañana. Y hoy vamos a tener invitados especiales, entendidos en el campo energético. Este es un tema que ya lo habíamos hablado la semana pasada. Hoy queremos profundizar, ¿verdad?, sobre qué más podemos hacer con nuestra energía. Y, bueno, y agradecemos a la audiencia que está participando. Ustedes pueden entrar también a nuestra cuenta en el Twitter, @5díaspy, y dejar sus votos, comentarios o consultas que tengan, que lo vamos a trasladar a la hora de la entrevista. Muy bien, es momento de hacer nuestro repaso habitual por los indicadores financieros. Bueno, un indicador que siempre es importante mirar es el tablero de cotización de monedas, y por eso vamos rápidamente a ver cómo está el dólar en la jornada del día de hoy. Cotiza a la compra 7.120, en la venta 7.220. El real está en la compra a 1.330, en la venta 1.400, el peso argentino a 18 y en la venta a 23, y el euro a 7.650, en la venta 7.950 guaraníes. De esta manera entonces abre el mercado cambiario en la jornada de este día miércoles 8. Pasamos rápidamente a mirar cómo está el mercado internacional de materias primas. Tenemos cotización de las materias primas, los commodities, la soja, el trigo y el maíz. No hubo variación tanto en la soja como en el trigo, ¿verdad? En el día de hoy, $566 por tonelada y $250 por tonelada en el caso del trigo. Y por el lado del maíz está a $253 por tonelada, una leve baja en el día de hoy. Cuando miramos la importación y a cuánto están vendiendo los traders el heating oil, que sería el gasoil refinado, está a $2.80 el galón. Y las naftas están a $736 por tonelada, con un leve aumento en el día de hoy. Así están entonces los precios en el tablero internacional que compartimos con ustedes. Pasamos rápidamente a la bolsa de valores. Tenemos también algunos datos al cierre del mes de febrero, gracias a los amigos de la bolsa de valores, que nos muestran cómo estuvo el volumen negociado mensual en el mes de febrero. En primer lugar apareció Cadiem con operaciones por 1.487.730 millones de guaraníes. Después, en segundo lugar, aparece Avalon con 1.174.270 millones de guaraníes. Tercero, Regional con 593.869 millones. Las emisiones públicas totalizaron 579.050 millones. Y Basa, la casa de bolsa, totalizó operaciones por 47.436 millones de guaraníes, entre los primeros, o en las casas de bolsa por lo menos que estuvieron más activas en el mes de febrero. Completan la lista Investor, Itaú, Puente Valores, Azu Capital, One Asset, Capital Markets, FAIS, Millenia Capital y Traders Pro. En total, 4.934.245 millones de guaraníes al cierre del mes de febrero. Así entonces está el tablero en lo que tiene que ver con volumen negociado en la Bolsa de Valores de Asunción, según el reporte que nos compartían los amigos de la bolsa en la semana. Muy bien, hasta aquí nuestro pequeño repaso sobre cómo están algunos indicadores. Es momento de hacer una breve pausa. A la vuelta venimos ya con nuestro tema de análisis del día. Voy a fijarme aquí. Hoy estamos hablando sobre precio de combustibles, la variación, y vamos a hablar también sobre un poquito de la canasta familiar, cómo estuvo variando al mes de febrero. Tenemos datos actualizados del informe de IPC y le vamos a estar compartiendo en minutos más.
En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogaúcho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Todo lo que me diste no fue lo suficiente para que me quedara contigo para siempre. ATR llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Peña personal, tampoco lo que quieras que vas a alegrarte. Conexión total, ahora tenemos fútbol y más para darte. Peña personal, mejora tu conexión, porque vos lo merecías. Personal Flow, conectate conmigo, conexión total. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a la imagen internacional del día. Hoy nos vamos hasta Martigny. Es una ciudad en Suiza. Estas son imágenes en vivo y en directo que estamos teniendo a estas horas. Ahora son las 2 de la tarde con 15 minutos en Suiza. Hay una temperatura de 11 grados centígrados, el cielo está cubierto y algunas lloviznas. Nos indica el dato también internacional. Y te contamos un poco sobre Martigny. Es una ciudad y comuna suiza del cantón de Valais, capital del distrito de Martigny. Martigny es la tercera ciudad del cantón después de Sion y Sierre. Se encuentra situada en el codo de Rodano, en el cruce de los ejes viales de Gran San Bernardo y Simplon. La comuna limita geográficamente al norte con las comunas de Dorenaz y Fully, ¿verdad? Dice acá también la información un poco sobre la historia. Fue escenario de la batalla de octubre en los años 57 y 56 a.C. La región fue incorporada al Imperio Romano. Claudio fundó en el año 47 una villa romana en esta zona. Rápidamente fue renombrado por Forum Claudi para evitar la confusión con la villa Aime. Además de muchas ruinas romanas, como el anfiteatro de Martigny, que todavía está en buen estado de conservación. La villa alberga una galería importante de la Fundación Pierre, de influencia internacional, y está el castillo de Batias, construido en el siglo XIII, y cuyo principal maestro de obra fue sin dudas el obispo de Sion, Landry de Mont. Dice también acá un poco la información sobre esta localidad en Suiza. Algunos datos también que podemos ver. Tiene una población de 17.657 habitantes, ¿verdad? En esta zona se habla la lengua francesa, el francés, y es una ciudad muy bella. Realmente estamos viendo acá imágenes. Estas son imágenes en vivo en directo, pero estoy también acá con algunas fotos y se ve realmente muy, muy bonito. Bien, hasta aquí entonces nuestra visita hoy en Martigny, Suiza. Suiza realmente uno de los países que tiene los escenarios naturales, o yo creería uno de los más lindos del planeta.
junto con Italia, ¿verdad? Uno de los países más lindos de Europa, para mi gusto por lo menos. Bien, vamos a nuestro tema de análisis del día en la jornada del día de hoy. Vamos a mirar, nos seguimos mirando algunos datos, algunos cuadros del índice de precio al consumidor. Una cuestión que siempre genera preocupación es sobre las variaciones de precios de los combustibles. Tenemos el primer gráfico para mostrarles un poco qué está diciendo el Banco Central o qué ha verificado el Banco Central en lo que tiene que ver con el estudio de variación de precios de los combustibles que el año pasado, hay que recordar, generaron mucho dolor de cabeza a los consumidores con los aumentos sucesivos. Los combustibles en promedio registraron en el mes de febrero una disminución, dice el Banco Central del Paraguay, del 0.2%. Miramos un poquito cómo está por cada uno de los indicadores. El gasoil común tiene una variación mensual, o en febrero tuvo una variación mensual negativa del 0.3%. En lo que va del año al mes de febrero hubo un aumento, o se acumula un aumento del 2.1%. Y la variación interanual, es decir, si miramos de febrero de este año y nos remontamos a febrero del año pasado, estamos notando que hubo un aumento del 36% en el gasoil común. Por el lado de la nafta super, hubo también en febrero una leve contracción, 0.6% menos. En el primer bimestre hay un 0.4% positivo y la variación interanual nos habla de que la nafta super hoy está 9.5% más cara que el año pasado. Por el lado de la nafta común, también una variación negativa menos 0.4, en el acumulado 1.2, y si nos remontamos a febrero del año pasado, con el mismo mes de este año, estamos viendo que hay un crecimiento, es un 11.7% más caro la nafta común. Gasoil aditivado, variación mensual menos 0.1, variación acumulada 0.3, y la variación interanual, que es la que en realidad nos golpea en el bolsillo, porque nos remontamos a cómo estábamos el año pasado, bueno, 32.6% más caro también. Gas de uso doméstico, el gas, la garrafa que normalmente cargamos para la casa, ahí sí se da un indicador distinto a lo que está ocurriendo con las naftas o el gasoil. Hubo un crecimiento mensual del 0.9%, en el acumulado 0.1% y en la variación interanual está un 1.5% más barato hoy el gas de uso doméstico según lo que indica el Banco Central del Paraguay en este informe. Combustibles en general, variación mensual menos 0.2%, variación acumulada 0.9% y variación interanual 17.7%. Ahí tenemos entonces el tablero completo que nos muestra cuál es la situación de los precios de los combustibles. Podemos mirar en la siguiente placa que nos indica, por ejemplo, que en febrero de este año, el 59.4%, casi el 60% de los productos de la canasta, o sea, si sumamos, son 450 los productos que conforman la canasta que mide el Banco Central, y bueno, casi el 60% de todos esos productos registraron variaciones de precios positivos, es decir, subieron de precio. Y acá hace un comparativo, digamos, de cómo estaban en meses anteriores y los promedios también, ¿verdad? Hoy tenemos, en enero teníamos una variación general del 57% de los precios habían subido y en febrero incluso ese indicador aumentó al 59% de todos los precios, ¿verdad? Con lo cual nos muestra que la inflación, si bien es cierto, no está golpeando a la misma fuerza del año pasado, pero siguen aumentando los precios y sigue restando poder adquisitivo a la gente, ¿verdad? Eso es un motivo de preocupación. Y por ello también los técnicos del Banco Central nos indicaban que todavía no ven condiciones para bajar la tasa de política monetaria. Necesitamos, decían ellos, estabilizar bien los precios, que los precios paren de subir al ritmo que veníamos y a partir de ahí ver la posibilidad de bajar el costo del dinero, que hoy está en una tasa anual de 8.5, según el último ajuste que se había hecho más o menos hacia allá por septiembre del año pasado. Bien, estos son dos datos que queríamos compartir con ustedes. Vamos a seguir mirando algunos indicadores más en la semana respecto a lo que tiene que ver con el índice de precios al consumidor. Ahora hacemos una breve pausa. A la vuelta de la pausa queremos hablar sobre el tema energía. ¿Qué podemos hacer con nuestra energía y el excedente que tiene Paraguay hoy día en la generación de energía eléctrica, tanto de Itaipú, Yacyretá? ¿A dónde los expertos consideran tienen que ir ese recurso? ¿Qué tenemos que hacer con ello? Potenciar,
como les decíamos en nuestra encuesta, al sector del transporte eléctrico, invertir más en redes de distribución, bajar los precios para el consumidor o darle más posibilidades de atracción de inversión de capital extranjero para industrias con un precio diferenciado a la energía. En fin, muchas opciones que hoy queremos conversar con expertos para que ellos nos expliquen, bueno, cuál es la visión que se tiene y qué se puede hacer con ese recurso natural que tiene nuestro país. Vamos a hacer una pausa, a la vuelta ya venimos a hablar del tema. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Todo lo que me diste no fue lo suficiente para que me quedara contigo para siempre. ATR llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Peña personal, tampoco lo que quieras que vas a alegrarte. Conexión total, ahora tenemos fútbol y más para darte. Peña personal, mejora tu conexión, porque vos lo merecías. Personal Flow, conectate conmigo, conexión total.
Si tenés algo que contar, contalo. Hablar es la mejor manera de resolver, acompañar, proteger, crecer. Hablemos. No vengo a hablarte de un simple autocentro. Hoy te muestro el futuro del mundo automotriz a tu alcance. El autocentro más moderno de todo el mundo. Somos líderes en cubiertas y servicios, con tecnología vanguardista y los mejores profesionales del país. Máquinas de primer nivel. Vení y viví la experiencia Exbri. La grandeza de nuestra gente se merece menos barreras para alcanzar sus objetivos y más tiempo para disfrutar sus logros. Por eso te ofrecemos la posibilidad de hacer mucho más de lo que imaginás, donde, cuándo y como quieras. Evolucionamos e innovamos en nuestras plataformas digitales para ofrecerte un mundo sin límites, como lo mereces. Banco Continental, tu banco sin límites. Préstamos para inversiones del sector agropecuario, industrial, comercial y de servicios del BNF. Hasta 10 años de plazo con 2 años de gracia para adquisición de maquinarias, implementos y accesorios. Obras de infraestructura y adquisición de animales para cría. Así como para adquisición de inmuebles para desarrollo de actividades productivas. BNF. Estamos impulsando la educación digital contigo. En un mundo cada vez más conectado, buscamos contribuir con la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes, dando acceso a un mundo de oportunidades a través de la tecnología, promoviendo el uso responsable y seguro de Internet y las redes sociales, trabajando para que nuestros maestros adquieran nuevas capacidades y que mediante la tecnología enriquezcan sus clases. Enfocándonos también en las mujeres para que potencien sus emprendimientos y desarrollen su liderazgo apoyándose en la tecnología. Y capacitando a niños y adolescentes para las habilidades que demandará el futuro. Con el compromiso de seguir impulsando la educación digital contigo. Entérate más en tigo.com.py. Asunciónico 2023 no para de sonar. En vivo, Blink-182, Billie Eilish, Tame Impala y Rosalía. Además, Lil Nas X, Armin van Buuren, The 1975 y muchos más. 21 y 22 de marzo, Parque Olímpico. Entradas disponibles en www.allaccess.com.py. Asunciónico es presentado por Flow, Samsung y Bat 66. Más info en Asunción. Producen G5 Pro y DF Entertainment.
Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre estés cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables.
Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Todo lo que me diste no fue lo suficiente para que me quedara contigo para siempre. ATR llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Peña personal, te apuesto lo que quieras que vas a alegrarte. Conexión total, ahora tenemos fútbol y más para darte. Peña personal, mejora tu conexión, porque vos lo merecías. Personal Flow, conectate conmigo, conexión total. Si tenés algo que contar, contalo. Hablar es la mejor manera de resolver, acompañar, proteger, crecer. Hablemos. No vengo a hablarte de un simple autocentro. Hoy te muestro el futuro del mundo automotriz a tu alcance. El autocentro más moderno de todo el mundo. Somos líderes en cubiertas y servicios, con tecnología vanguardista y los mejores profesionales del país. Máquinas de primer nivel. Vení y viví la experiencia Exbri. La grandeza de nuestra gente se merece menos barreras para alcanzar sus objetivos y más tiempo para disfrutar sus logros. Por eso te ofrecemos la posibilidad de hacer mucho más de lo que imaginás, donde, cuándo y como quieras. Evolucionamos e innovamos en nuestras plataformas digitales para ofrecerte un mundo sin límites, como lo mereces. Banco Continental, tu banco sin límites. Préstamos para inversiones del sector agropecuario, industrial, comercial y de servicios del BNF.
Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestra entrevista del día. Tema energía es lo que queríamos hablar y de hecho ya planteamos esto en nuestras redes sociales en la consulta que estamos haciendo hoy en el Twitter. Y está con nosotros la ingeniera Mercedes Canese, que tiene mucha experiencia en esto, fue incluso viceministra de Energía en el gobierno de Fernando Lugo y siempre está haciendo análisis sobre el tema, por eso nos pareció sumamente interesante poder conversar con ella. Mercedes, buenos días. Buenos días, Samuel, un gusto saludarle a todo el equipo de 5 días y también a la gente que nos está viendo. Bueno, un tema fundamental, siempre te suelo escuchar en los análisis que haces en Yandutí y en otros medios, ¿verdad? El tema de la energía. Se habló mucho ahora la cancelación del pago de la deuda de Itaipú, ¿verdad? Sí. Que podemos analizarlo si fue deuda espuria o no, ¿verdad? Pero independientemente de eso se terminó de pagar y parece como que se abre una nueva gama de oportunidades para el Paraguay, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Verdad? ¿Por dónde nos vamos? Hicimos una consulta en redes sociales que quiero mostrarte, bueno, ¿verdad? El resultado y a partir de ahí que podamos conversar un poco a ver cuáles son las opciones. Podemos mirar, esta es la pregunta que hicimos en redes sociales. ¿Qué debe priorizar el Paraguay con su excedente de energía eléctrica? Establecer más industrias, nos dice el 25%, potenciar el transporte eléctrico, nos dice el 33%. A mí me llamó mucho la atención cómo la gente tiene eso como algo importante, ¿verdad? Sí. Las redes, invertir en redes de transmisión, el 12.5%, y bajar el consumo también como algo sumamente interesante, en segundo lugar con el 28.8%, ¿verdad? Mi consulta es, bueno, ustedes que siempre están en contacto con la gente, ¿sienten esto mismo, verdad, que se está diciendo acá en las redes? ¿Y por dónde hay que comenzar, Mercedes? Así mismo, Samuel. Realmente la gente siente muchísimo que teniendo tanta energía no puedan disfrutar de los beneficios de la energía. Ya nos privamos, digamos, de tener, por ejemplo, una alta cobertura eléctrica, una buena calidad de servicio durante muchísimo tiempo. La excusa para que no vendamos a precio de mercado la energía era esa, que íbamos a tener muchísima energía y casi gratis. No se cumplió eso. Y en realidad siempre la energía ha beneficiado a nuestros vecinos. Hemos subsidiado realmente el desarrollo industrial de São Paulo, en Brasil, de Buenos Aires, en Argentina, con nuestra energía. Y entonces algo que directamente la gente puede sentir es una reducción de la tarifa, que como propone la concertación, ¿no es cierto? Ya lo propusimos en el programa de Ganar del año 2018, está el proyecto Ñan Energía, que es un proyecto de reducción tarifaria, pero con criterios sociales de generación de empleo, de cumplimiento de derechos humanos, no una reducción generalizada. Y ese debe ser uno de los puntos, pero no el único, porque... Eso sería aumentar la tarifa social. Ampliar la tarifa social que hoy ya existe. Que hoy ya existe. Y que es resultado realmente no de que el gobierno diga, bueno, la gente necesita sentir algo de la calidad, de la ventaja de tener tanta energía, sino que fue resultado de la movilización ciudadana, especialmente las organizaciones campesinas, sí, que consiguieron la aprobación tanto de la ley del 2004 como del 2008. Entonces, eso también creo que es muy importante que la gente tenga claro, que es evidente que el oficialismo, los gobiernos que sucesivamente han estado en el poder en los últimos 70 años, podemos decir, no han estado interesados en hacer llegar estos beneficios a la ciudadanía. ¿Sabes qué yo siento, Mercedes? Porque lo de la tarifa social me hace acordar a lo de la gratuidad de la atención de la salud, que siempre te dicen no se puede, ¿verdad? Es inviable, es imposible. Yo me acuerdo, ¿verdad? Antes uno iba a un centro de salud y tenía que pagar para la consulta. Así ¿verdad? Es. Pagaba 15.000, 20.000 guaraníes, ¿verdad? Y a veces la gente no tenía, y estaba desesperada porque tenía el hijo ahí enfermo y no tenía para pagar ese arancel, ¿verdad? Y se decía no se puede, hasta que aparece alguien que rompe todo el molde como fue Esperanza. Dice, ¿por qué tenemos que cobrar? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos que cobrar por...? Es más, se crearon las farmacias sociales y todo eso que se daba remedio. Y ahí uno claro, la unidad, ¿cómo se llamaba? Unidad de salud familiar. Unidad de salud familiar, ahí está. Pero digo nomás que se demostró que sí se podía hacer, ¿verdad? Y que sí había recursos para hacerlo. Exactamente, con la tarifa social pasa lo mismo. Y un dato así muy importante del tema salud, ya que tocaste, es que cuando se eliminaron los aranceles, subió de un año a otro a 1 millón más de atendidos en el sistema. Para Paraguay eso imagínate la cantidad de gente que no estaba siendo atendida porque no tenía ese 5.000 años. Sí, impresionante, ¿verdad? Entonces también en el tema de tarifa social es esencial ampliar, porque ya las necesidades no son las mismas. En su momento las organizaciones campesinas y sociales que impulsaron la tarifa social tomaron como base un estudio de la Universidad de Campiñas,
Sí. Nosotros les asesoramos, tuve la oportunidad de trabajar en la elaboración de estos proyectos de ley desde la sociedad, digamos, no desde el gobierno, porque eso fue antes de ocupar cualquier cargo público. Y esa Universidad de Campiña decía que la necesidad básica de una familia es de 220 kWh por mes. Pero ahora las necesidades son diferentes porque además también la gente necesita producir, ¿no es cierto? Y eso genera empleo, genera desarrollo. Están las juntas de saneamiento que no están contempladas tampoco como debe ser en la ley actual de tarifa social. Y tenemos problemas tales como que, por ejemplo, la llave limitadora impide que la gente tenga una ducha eléctrica. Cosas que hay que resolver, que no puede ser que la gente, porque es de una familia vulnerable, no se pueda bañar con agua caliente, ¿verdad? Claro. Entonces, ese debería ser un uso, pero sobre el sondeo que ustedes hicieron, que me pareció súper interesante y también estuve comentando, creo que hay que hacer todo. Todo lo que ustedes dicen, ponen en la lista, hay que hacer. O sea, se puede hacer todo. Se puede hacer todo. No es que una de las cosas nomás, sino que se puede combinar todo eso, esas estrategias, digamos, para mejorar. Totalmente, porque bueno, como justamente traje acá el libro para regalarles, aprovecho para comentar este libro. Escribimos con el ingeniero Canese Soberanía Hidroeléctrica para una Patria Nueva, escribimos el año pasado, ya te regalo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y en ese libro calculamos cuánto Paraguay puede obtener si es que se consigue lo justo en Itaipú. No estamos hablando de pedir limosna ni de que nos haga un favor, sino que realmente... Lo que corresponde. Lo que corresponde. Y entre la deuda que se acaba, que son $1.000 millones, que después podemos hablar un poco más sobre la deuda si me preguntas, más lo que podríamos recibir por el precio justo de nuestra energía, que es lo que dice el Acta de Foz de Iguazú, un documento vigente que es el antecedente del tratado, está citado en su preámbulo. Entonces, hicimos el cálculo a $55 el barril, está por encima de los 70 ahora, pero para ser bien conservador el cálculo, nos sale que el beneficio por vender a precio de mercado sería más o menos $1.800 millones al año. Entonces tenemos 1.000 millones más 1.800, más los 700 millones que hoy ya recibimos de renta eléctrica, en CONACYT, en royalties, y otros conceptos. Entonces son 3.500 millones de dólares que podríamos obtener anualmente. Y para una economía como Paraguay eso nos transforma todo. Totalmente, por eso alcanza, ¿verdad? Aparte que también en su momento el proyecto Ñana Energía se hizo sobre el uso de los gastos socioambientales, de responsabilidad socioambiental, que es el famoso gasto social de las binacionales. O sea, ni siquiera es usando todavía este beneficio que podemos tener, porque claro, fue en el 2008 y eso estaba todavía más para el futuro. Entonces se puede hacer todo. Quiero hablar, mencionaste la deuda. Se habló siempre de que una vez que se termine de pagar hay como unos $1.000 millones que ya directamente serían como beneficio para el país. ¿En qué momento se comienza a sentir eso y qué pasa con la deuda? Bueno, eso depende de qué se hace con la tarifa. Hay toda una discusión. Algunos dicen que la tarifa de Itaipú, no estamos hablando de la tarifa del Andes, sino de la tarifa de Itaipú, tiene que bajar automáticamente porque el tratado dice que la tarifa es igual al costo y uno de los componentes del costo es el pago de esa deuda. Esos 1.000 millones desaparecen del lado paraguayo y del lado brasileño también, son 2.000 millones en total. Entonces, algunos dicen eso y que baje automáticamente y bueno, y que baje más o menos en general la factura de la luz en Paraguay. Con eso le estaríamos regalando $600 millones al Brasil por año. Si tomamos esa decisión. Si tomamos esa decisión, porque si bajamos la tarifa de Itaipú completa, entonces el 40% que nosotros consumimos sí va a estar a un precio menor, pero hay un 60% que consume Brasil y que va a estar... Ellos también se van a beneficiar con esa medida. Sí, y que además hoy luego ya hasta el 2021, que era el precio, la tarifa, digamos, que estaba vigente en Itaipú sin reducciones, ellos estaban llevando el 60% de nuestra energía a un precio de apenas $50 por megawatt hora, sabiendo bien que a $55 el barril no es menos de $100. Y de hecho en la región, si te fijas a cuánto Uruguay le vendió a Brasil cuando Brasil necesitó energía, o Argentina también, o viceversa, y estamos hablando de números inclusive 200, 300 $300 por megawatt hora. O sea, ese 50 es muy poco. Claro. Y si bajamos aún más ese 50, ¿qué negocio estamos haciendo ahora? Entonces, podemos bajar la tarifa de nuestra parte que consumimos internamente de Itaipú, ¿verdad? No hay ningún problema. Brasil puede bajar la tarifa de su 50%, tampoco no hay ningún problema. Pero lo que no podemos bajar es la tarifa que le aplicamos a Brasil sobre la energía que nosotros le vendemos. El excedente. El excedente que le vendemos, en tanto no nos pagan el precio de mercado.
Y con eso garantizamos los 1.000 millones. Ya. Si no bajamos eso, porque para nosotros al final internamente es lo mismo, recibir 400 millones en dinero o en tarifa más barata, en energía más barata. Claro. Un tema también que te escuché hablar en uno de los análisis que solés hacer también en otros medios es el tema del transporte. Sí. Los paraguayos nos sentimos, o sea, y sobre todo los que vivimos en Asunción, Gran Asunción, nos sentimos muy frustrados con lo que ocurrió con el Metrobús, ¿verdad? Porque era una ilusión de por fin comenzar un sistema de transporte con energía eléctrica y que mejore la calidad de movilidad en la capital, y al final terminó como terminó, ¿verdad? Sí. Incluso yo hablé, el mes pasado, porque hablé con autoridades del BID y ellos dijeron, nosotros no queremos saber más nada de fondear esto, no nos vamos a meter nunca más. Más o menos me hicieron sentir como que el error de su vida más o menos fue el hecho de haber hecho cuando que el proyecto era muy bueno, ¿verdad? Era así bueno. En el concepto, ¿verdad? Entonces, y ahora incluso se está por perder la oportunidad, por ejemplo, del caso de la oferta del gobierno de Corea para un tren de cercanías que también es eléctrico. Entonces, la idea es por qué en Paraguay no se puede hacer o no se puede avanzar como están ocurriendo en Bolivia, como vemos que pasa en Ecuador, en Colombia, con movilidad eléctrica. Yo creo que no estamos cumpliendo lo que dice nuestra Constitución, que es el interés general sobre el particular. Y vos ves, Bolivia es un país que su producción es gas, no es electricidad, sin embargo están avanzando Cochabamba muchísimo. Es hermosísimo, perdón, Cochabamba era donde hace poco, no me acuerdo, creo que fuera ahí. Sí, creo que es Cochabamba donde inauguraron hace poco un tren ligero. Un tren ligero, sí, el año pasado lo inauguraron. Tuve la oportunidad de ver los sistemas de transporte que tenían trolebús eléctrico, metrobús eléctrico, tenían a gasoil, tenían uno que le llamaban ecológico que era con alcohol. En Quito, Ecuador, por ejemplo. Pasando inclusive por el centro histórico de Quito, demostrando también que no es tan cierto eso que se tiene que destruir el casco histórico. Digamos, por donde pasa el Metrobús ya se destruye todo, ¿verdad? Y eso fue hace 10 años, o sea que está totalmente consolidado ese sistema en Quito, que es fíjate que Ecuador también es un productor de petróleo, ¿verdad? Sí. Nosotros que producimos energía eléctrica, que podríamos independizar nuestro precio, nuestra tarifa, nuestro pasaje, digamos, del combustible, no, usamos combustible en vez de usar electricidad. Y como te decía, para mí el problema es que los sucesivos gobiernos no han priorizado el interés general sobre el particular, como dice nuestra Constitución, porque acá están en primer lugar los intereses de la patria contratista, que les es muy útil hacer las obras viales, el mantenimiento de obras viales también, después de los que hacen los negocios de los combustibles, que está totalmente desregulado también. Hemos tenido precios abusivos de los combustibles en estos últimos tiempos. Ya bajó todito y todavía apenas ahora está empezando a bajar las naftas y, ¿verdad?, el diésel, todo eso. Y también de los empresarios de transporte, que en el caso de los empresarios de transporte, la gran mayoría, excepto las nuevas licitaciones, que son poquísimas, fueron concesiones directas que entregó Stroessner a sus amigos. Y ellos no van a tocar ni un privilegio. Por eso hasta sucede el absurdo que no tenemos, por ejemplo, sistema de transporte público en nuevas alternativas viales. Por ejemplo, en la Costanera, en la avenida Ñuguazú, no va a haber medio de transporte masivo por ahí, o de algún bus que pase por ahí, porque sí o sí toca intereses de otras empresas de transporte que ya tienen su itinerario y no quieren moverse. Entonces, ir contra todos esos intereses, y tiene que ser un gobierno que diga, no, acá la prioridad es la gente y no algún beneficio particular que yo pueda tener de este sistema. Y tenemos ahí el tren de cercanía, que realmente creo que así como está enfocado ahora mismo por parte de este gobierno, tiene algunas complicaciones, sobre todo constitucionales, legales. Entonces ahí también otra vez... Pero yo pregunto, ¿verdad?, para evitar, por ejemplo, lo que ocurrió con el Metrobús, que ya se dejó sin nada. Creo que hay posibilidades de fijar, como eso está en fase de diseño, de reformularlo y no perder, ¿verdad? Y porque evidentemente es un sistema que necesita Asunción y Gran Asunción para modernizarse. O sea, eventualmente si viene un gobierno que quiere realmente ayudar, puede reformular el proyecto, puede renegociar el proyecto, o sea, hay maneras de hacerlo. Yo creo que sí, y más todavía porque podemos usar una parte de la renta eléctrica para justamente invertir en transporte eléctrico. Así debe ser. Entonces, podemos pensar ya en otra dimensión, porque quizás en algunas partes el proyecto Metrobús ya tendrá que tener
tendrá que estudiarse si va a ser aéreo, si va a ser subterráneo, si va a ser de superficie. ¿Cuál de las opciones es la mejor? Y obviamente que si es aéreo o subterráneo tiene costos mayores. Y por eso la renta eléctrica no va a alcanzar, digamos, con el presupuesto que en su momento se había pensado. Pero sí, yo creo que hay que ir haciendo. De hecho, nuestra propuesta es llegar en 15 minutos de San Lorenzo a Asunción, por ejemplo. Lo cual es factible. Pero ya hacen 2 horas y veces. Sí, no, 3 horas. Es impresionante, ¿verdad? Como la gente, cómo estamos perdiendo nuestra vida en el transporte. ¿Y por qué puede ser 15 minutos con sistemas expresos? Entonces hay que pensar en esos modelos de sistemas expresos donde ya se vea como Asunción ya, Gran Asunción ya es una metrópoli que tiene la demanda suficiente para que el sistema sea, como te decía, si no puede ser de superficie, aéreo o subterráneo, que es lo que los estudios de factibilidad van a decir. Pero sí o sí se tiene que avanzar en eso, no podemos seguir colapsando de esta forma el tráfico y ahí perdemos todos. Y ahí el modelo es importante, Samuel, porque ¿qué pasa? Que con un sistema de transporte privado, el sector privado tiene que tener la ganancia exclusivamente del pasaje. O si no, tiene que estar subsidiado como pasa acá, igual nomás. Es un desastre, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿pero qué pasa si la administración es pública, como pasa en la mayoría de las grandes ciudades? Sí. Vos te vas a cualquier gran ciudad, Roma, París, a Quito, a, no sé, Chile, hay una mayoría accionaria estatal o municipal, porque el Estado tiene otros beneficios. Ahorran descongestionamiento, que significa millones de dólares en petróleo, significa millones de dólares en gente que en vez de estar en el tráfico está trabajando y a lo mejor entonces tributa, o qué pasa con su familia y hace que la sociedad avance más culturalmente, educativamente, ¿no es cierto? Se reducen las enfermedades respiratorias también, más todavía si es eléctrico. Se reducen los accidentes de tránsito. O sea, hay un montón de beneficios que como Estado se tiene, que se ahorran y están calculados ya. Hoy, con todo el avance que tiene la ingeniería de transporte, cada una de estas cosas se calcula ya y que hace que globalmente sea muy conveniente invertir en el transporte, pero no solamente por el pasaje, por todos esos otros beneficios. Y ahí lo que la gestión privada tiene esa dificultad. Un informe de CEPAL que nosotros lo publicamos hace un par de semanas indicaba que casi el 60% de todos los que exportamos es materia prima y apenas entre 12% tiene algún valor agregado y el uso de alta tecnología apenas 0.8%. Ese era el dato que decía CEPAL. Y la pregunta es, con nuestra energía, desarrollar el sector industrial en Paraguay tiene que ser una bandera de la que tenemos que apropiarnos para poder crecer, Mercedes. Totalmente. Por eso me gustó mucho la lista que ustedes hicieron, porque la industrialización se tiene que hacer y tenemos o sea, el proceso de industrialización es necesario en Paraguay para que salgamos del atraso, inclusive mejoremos nuestras cifras económicas. Y además Paraguay tiene una ventaja frente a otros países, que acá se puede usar energía carbono cero, que es la energía hidroeléctrica, con lo cual muchos productos pueden ser también carbono cero, tiene un valor mejor. Tenemos también abundante territorio agrícola, fértil, ¿no es cierto? Agua dulce, tenemos una población muy trabajadora, si bien quizás falta justamente formar más, y ese debe ser otro eje también de la renta eléctrica, utilizar para el proceso de desarrollo científico y tecnológico. O sea, debe ir de la mano la industrialización con la transferencia tecnológica y el desarrollo en investigación y desarrollo, ¿verdad? Y tecnología. Porque también el sector industrial, ya voy a aprovechar para mostrar una laminita. Sí. El sector industrial es el que más empleo genera y de mejor calidad. Acá tenemos los datos, no son muy nuevos, son del Censo Económico del 2011, ¿verdad? Donde vamos a ver que lo que está en azul son las unidades económicas y las industriales son poquísimas, apenas 4,7%, ¿no es cierto? Lo que más tenemos son comercio y servicios. Pero si miramos ya el porcentaje de empleo que se genera, vamos a ver que la ocupación de personas ya crece casi al doble. Y si miramos las remuneraciones, es prácticamente un tercio. O sea, un tercio de las remuneraciones en Paraguay aporta un sector industrial que apenas representa, dije mal, 24%. No es realmente 24, sino 24.000 unidades económicas. De un total más o menos de 200.000, ¿verdad? Estamos hablando de un orden de un poquito más del 10%. Apenas un 10%, pero acá vamos ya casi por el 30%. Claro. Entonces, este es un elemento
clarísimo de por qué tenemos que industrializarnos. Empleos de más calidad y y en más cantidad también. Y lo que ha sucedido con nuestro país, al contrario, es que nos desindustrializamos. Esta otra lámina muy útil para ver eso. Algunos dicen, no, pero ahora hay más industrias que antes. Sí, pero en valores absolutos, no en valores porcentuales. Acá podemos ver en celeste lo que era en 1962 el sector industrial, que era el 31% de la participación del Producto Interno Bruto. Y ahora bajó apenas al 20%. En vez de aumentar. En vez de aumentar. Sí, y de hecho se nota eso. Hay mucha gente que te dice en ciertos barrios, como donde yo vivía, que es el barrio Itapunta, estaba lleno de fábricas, ahora ya no, ¿verdad? Ciertamente las industrias se mueven, pero sobre todo en el valor porcentual crecieron más los otros sectores que la industria. ¿Y cómo va a hacer eso? No estamos desindustrializando, estamos empeorando nuestra calidad de empleo, y con la energía eléctrica podemos hacer eso. También podemos hablar ahí de la zona de frontera, que es donde ya tenemos comercio electrónico, por ejemplo. Exacto. Y pasar de comerciar a producir sería el salto que debería dar Paraguay con la energía eléctrica. Ahora, en tu experiencia como ex viceministra, ¿verdad? Se habló muchas veces de que Paraguay necesita un Ministerio de Energía, sí, que diseñe política, que mire estos números y que diga, señores, esto tenemos que revertir, ¿verdad? Y no sé por qué hay tanta resistencia a hacerlo, ¿verdad? Hasta hoy día. Sí. ¿Qué tan urgente es que Paraguay tenga ese Ministerio de Energía, sobre todo siendo un país altamente productor, ¿verdad? Y sin un rector, digamos, que nos marque el camino? Mucho más urgente que en un país que solamente usa la energía eléctrica, ¿verdad? O digamos, es un consumidor nada más de energía. En realidad la energía es clave para todo, porque la energía hace más eficiente el trabajo humano y es indispensable para el cumplimiento de derechos humanos. Entonces, casi no hay ya país en toda América Latina y el Caribe que no tenga un Ministerio de Energía, o inclusive algunos que tienen dos, porque tienen uno para hidrocarburos, otro para electricidad, por ejemplo, como pasa en Ecuador o en Venezuela. En Paraguay ni siquiera tenemos eso, tenemos apenas un viceministerio, y creo que en realidad hay un problema ahí de también status quo. O sea, Itaipú quiere hacer lo que quiere, Yacyretá quiere hacer lo que quiere, Petropar quiere hacer lo que quiere, porque Petropar ahora encima no depende del viceministerio, sino que depende de industria y comercio, ¿verdad? O sea, en todas esas instituciones hay demasiados intereses que de repente aparezca alguien sobre, que les comienza a controlar a todos, a marcar la cancha, ahí eso es lo se que complica. Impide. Porque, mira, yo había hecho hace poco nomás la estadística, y creo que se presentaron algo así como 12 proyectos ya de creación de ministerio en el Congreso. Inclusive mensajes del Ejecutivo, porque Fernando Lugo presentó un proyecto de creación del Ministerio de Energía también casi al final de su mandato. E inclusive se llegó a media sanción, hasta la media sanción se llegó. No se pudo de repente superar el Senado o diputados, porque de las dos cámaras hubo iniciativas. Y me parece que el principal problema es eso, que no quieren que haya un control. Y también puede ser que sea lobby de nuestros vecinos, porque nos deja en una posición de negociación muy difícil no poder negociar de a pares. Entonces le tenemos que ocupar al ministro de Obras Públicas, que se tiene que ocupar de millones de cosas en temas de energía, que no va a ser nunca su especialidad ni su tema principal, porque las obras son las obras y hay que hacerlas, ¿verdad? Y te consulta en general, por último, si estás como candidata a diputada, si ingresás a la Cámara Baja, ¿vas a volver a presentar ese proyecto, a impulsarlo para tener un ministerio de energía? Totalmente, vamos a impulsar la creación del Ministerio de Minas y Energía. Hay varios proyectos, quizás ni siquiera hace falta volver a presentar otro proyecto, no. De hecho, cuando era viceministra trabajé en el que presentó Fernando Lugo, y te digo que a diferencia de que hay sectores que quieren que no exista el ministerio, que son muy específicos, ¿no es cierto?, los que, digamos, hacen lo que quieren en las binacionales, en Petropar, inclusive en la Andes, toda la academia te dice que sí tiene que haber un Ministerio de Energía, y surge en los debates así sobre este tema con la ciudadanía, con cualquier sector organizado. ¿Por qué no hay un Ministerio de Energía? O sea, realmente debe ser un tema de altísimo consenso. Crear el Ministerio de Energía es clave para que tengamos una política energética que nos permita seguir disfrutando de energías renovables por mucho tiempo en Paraguay. Porque tenemos que tener en cuenta también que la energía de Itaipú y Yacyretá va a llegar un momento que vamos a estar usando completamente y vamos a necesitar más fuentes de energía.
Y además también desde la función del Congreso es súper importante que controlemos lo que el Poder Ejecutivo define en relación a Itaipú en el 2023. O sea, a mí me parece eso clave, ¿verdad? ¿Qué opinas? Porque ahora nomás me acabo de acordar, se habló en algún momento de que una vez que se termine de pagar el tema de la deuda de Itaipú, sería bueno crear un fondo soberano, ¿verdad? Con la renta eléctrica, ¿verdad? ¿Esa idea te parece que se puede trabajar para poder esos recursos eventualmente distribuirlo de una mejor manera o tener un colchón para casos, por ejemplo, como el 2020, donde en vez de salirte a deudar, vos tenés un fondo? ¿Qué opinas respecto a esa idea que en algún momento se llegó a hablar sobre el tema de la energía? Bueno, sí, justamente, inclusive en el gobierno de Fernando Lugo se habló del tema y dentro de Fondeje había como un fondo anticíclico, ¿no es cierto? No sé si es lo mismo porque soy ingeniera, no soy economista, pero la idea del fondo anticíclico era justamente eso, cuando haya problemas de sequía o problemas como una pandemia, tener un recurso que esté disponible. Yo creo que no estaría mal que se destine una parte de la renta eléctrica a eso, pero no un fondo demasiado grande porque también estamos endeudándonos para hacer infraestructura y eso tiene intereses al mismo tiempo, entonces hay que pensar muy bien, hacer muy bien los cálculos y priorizar sobre todo que la gente no siga pasando mal porque se le corta la luz, porque no puede pagar su cuenta de luz, porque no tiene trabajo, no tiene estudio y esas cosas deben ser una prioridad de la renta eléctrica. Entonces, además de una baja tarifa para aquellos que más necesitan, también una infraestructura de excelente calidad, que es otro de los puntos que ustedes habían sondeado. Totalmente. Bueno, ingeniera, te agradezco mucho por la visita. Realmente un gusto poder conversar contigo sobre este tema. Me parece que es un tema que yo lastimosamente en este proceso electoral no estoy viendo que se hablen de estas cosas. Esto es lo que realmente importa, ¿verdad?, al ciudadano común, porque le va a afectar en su vida diaria, ¿verdad? Que hayan autoridades que lleguen al poder, ya sea en el Ejecutivo o en el Legislativo, que planteen estos temas, ¿verdad? Y me parece importantísimo poder debatirlo y que la gente realmente, al ir a las urnas en abril, ¿verdad?, elija candidatos que por lo menos tienen proyectos o ideas que puedan ayudar a mejorar su calidad de vida. Así es, Samuel, te agradezco mucho por el espacio. Yo creo que en estas elecciones del 30 de abril se elige entre seguir con los Vendepatria o apostar por la soberanía hidroeléctrica y por eso la participación de la gente y el voto consciente es súper importante y tampoco puedo irme sin felicitarle a las compañeras mujeres por el Día Internacional de la Mujer, invitarle especialmente a las jóvenes y a las mujeres en general a estudiar también ciencias duras y a meterse en la energía. Eso mismo. Bueno, y muchas felicidades también, viceministra, por esto, aprovechando también la recordación del Día Internacional de la Mujer. Con esta nota ponemos punto final hoy a Monitor Económico, agradeciendo a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana puntualmente a las 10.